Hay un claro conflicto de intereses en lo relativo a los nombramientos de los comisionados. En el artículo 8 se establece que para ser comisionado es necesario no haber ocupado en el año previo a su designación ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que estén sujetas a la regulación de los órganos reguladores en esta materia. Esto no es ni cercanamente un tiempo suficiente para evitar el conflicto de intereses, por lo que tiene que ampliarse si quieren de verdad tener órganos que no sean manipulables. Por otro lado, los órganos reguladores serán los que abran el camino a las empresas privadas para que puedan disponer de los predios que requieran para llevar a cabo la explotación de hidrocarburos. Al otorgar contratos, permisos y autorizaciones de los órganos reguladores, implicará una declaratoria de utilidad pública. Con ello, la ocupación de predios quedará en manos de los contratistas. Sin duda, es mucho poder para organismos que no han mostrado fortaleza. Respecto a la Agencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, en el artículo 2 de la ley se establece que conducirá sus actividades con sujeción a lo dispuesto en esta ley y los instrumentos que se emitan en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática y las políticas que determine el titular del Ejecutivo Federal. Este tema, sin duda, plantea una situación de total manipulación del Ejecutivo sobre la agencia, tomando en cuenta que será desde el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Energía, la que determine cuáles son las áreas de explotación, por lo que al obedecer las acciones que determine el Ejecutivo, como se dice en este artículo 2, la agencia nunca podrá ir en su contra, aunque se consideren áreas de explotación que tengan un impacto negativo en sentido ambiental, por lo que su función se vuelve completamente inútil. Para ver un ejemplo de lo poco que le va a importar al Ejecutivo esta agencia, podemos mencionar lo que se establece en el artículo 36 de la Ley de Hidrocarburos respecto a las autorizaciones para la perforación de pozos. La autorización a que se refiere este artículo se ajusta a los plazos establecidos conforme a la regulación que emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En caso de no emitirse una respuesta a la solicitud por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dentro del plazo establecido en dicha regulación, esta se entenderá en sentido favorable, es decir, la afirmativa ficta. Esto implica que la Comisión Nacional de Hidrocarburos podría no atender una solicitud de autorización respecto a un área de exploración que, de ser explotada, implique un daño ambiental o de seguridad industrial, y la agencia jamás sería consultada, teniendo el camino libre las empresas para perforar. No se toman en cuenta las recomendaciones hechas por las agencias internacionales de transparencia y anticorrupción del sector, respecto a una serie de condiciones necesarias para el desarrollo eficiente y transparente de la explotación de gas y de petróleo, siendo una de las más importantes la profesionalización de servidores públicos con un sentido técnico y honorable y no simplemente oneroso y mercenario. La regulación del sector energético es sin duda la piedra angular que determina el desarrollo de proyectos que sean responsables tanto con el ambiente, los trabajadores y en general con la población. El riesgo evidente que existirá de perder ingresos provenientes de la explotación de hidrocarburos, así como el funcionamiento eficiente y con enfoque social del sector eléctrico nacional, obligan a tener un cuidado pormenorizado que derive en un esquema regulatorio capaz de poner un límite a los abusos comprobados por parte de los explotadores, que vendrán con intenciones de saqueo voraz. Por desgracia, en nuestro país, la falta de un Estado de Derecho y la ilegalidad harán el camino fácil para la existencia de organismos corruptibles y manipulados. Por las razones mencionadas, es porque votaremos en contra de este dictamen. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Con su permiso, compañero presidente, estos días, compañeras y compañeros legisladores, son días de infamia nacional, son los días de la traición a la patria, a diferencia de aquellos días cuando en Querétaro el Congreso
constituyente creó la primera constitución social del siglo XX, una constitución que provenía de un movimiento revolucionario que reivindicaba las causas de la justicia, de la democracia y de los derechos sociales. En estos días de infamia nacional se ha generado toda una contrarrevolución conservadora, corrupta y entreguista del patrimonio nacional. Son los días del servilismo parlamentario, de una mayoría mecánica que se jacta de sus falsas proezas. Ayer escuchaba aquí cómo varios se desgarraban las vestiduras y se ofrecían al Tlatuani, a Enrique Peña Nieto, diciéndole: ya te ayudé a hipotecar el patrimonio nacional y el día de mañana espero que me palomes para ser candidato, alcalde, gobernador u otras responsabilidades. Son los días de la privatización corrupta del petróleo, de los hidrocarburos y de la electricidad. Son los días en que han vuelto a enterrar a figuras que hoy son más contemporáneas que nunca, como Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata e incluso a López Mateos. Son los días en que han aprobado el mayor endeudamiento de un rescate en la historia del país, un rescate mayor al Fobaproa para financiar la corrupción de un sindicato como es el del sindicato de Pemex, que hoy tiene litigios en Estados Unidos y que nosotros vamos a pedir a la Comisión de Investigación de Pemex que incluya el tema de las operaciones y de las sentencias del Sindicato de Petróleos Mexicanos. En estos días de servilismo parlamentario, muchos legisladores que se ofrecen como ofrendas al presidencialismo no tienen idea de la magnitud de lo que han estado aprobando. Y esto lo podemos entender porque si Judas vendió a Cristo por 30 monedas, hay varios que han vendido al país por canonjías, prebendas y bonos. Son los bonos de la traición a la patria que muchos van a cobrar cuando se cancele este periodo extraordinario de sesiones. Y hoy vemos en este dictamen que se están creando órganos reguladores que van a ser quienes regenten los recursos energéticos del país. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, todos sus integrantes son nombrados por el presidente de la República. Serán los intermediarios para los negocios con las transnacionales. La Comisión de Hidrocarburos tendrá ya toda la información de las reservas del país que le costó millones y millones de pesos generarlos a Pemex para ahora simplemente entregárselo a estas transnacionales. Van a ser además, en el caso de la Comisión de Hidrocarburos, los verdugos de las comunidades y de los campesinos, porque van a convertir en causas de utilidad pública las ocupaciones temporales de las transnacionales como Chevron, Exxon, Halliburton y demás tiburones de la industria energética mundial. Aquella que el gobernador de California ya señaló que se van a comer vivo al país si se sigue con este entreguismo corrupto. Y no vayan a decir ahora, le digo a los pocos legisladores del PAN que están aquí, que esta es una visión estatista
del gobernador de California, que es una visión poco moderna. No, señores, lo traidor y lo entreguista no es un tema de modernidad, es un tema de convicciones. Y si lo dicen ellos, es porque han vivido la experiencia de la privatización de la energía eléctrica en California, donde Enron hizo negocios corruptos a costa de los usuarios de la electricidad. Y aquí estamos repitiendo la misma receta. En el caso de la Agencia para la Seguridad Industrial y la Protección del Medio Ambiente en materia de hidrocarburos, que tiene un nombre tan rimbombante como inútiles son sus funciones. Es un parapeto para justificar la utilización indiscriminada del fracking, de la fractura hidráulica en nuestro país. Es verdaderamente absurdo que en la ley que regula esta agencia no hay una sola palabra al tema de la fractura hidráulica, como si por esta razón se desapareciera el peligro ecológico que se cierne sobre amplias extensiones del territorio nacional. Y esta agencia, que seguramente será el pago al Partido Verde, así como le dieron la Secretaría de Medio Ambiente con Juan José Guerra But, que fue coordinador parlamentario en la anterior legislatura, seguramente ahora la agencia será el nuevo pago de favores por su voto a favor de esta reforma. Y entonces este parapeto viene a ser quien legitime la utilización de la fractura hidráulica en la explotación del gas de lutitas. Y hoy vemos que ya se ha creado el cártel del fracking en el norte del país. Vemos como gobernadores como Rodrigo Medina de Nuevo León, César Duarte de Chihuahua o Rubén Moreira de Coahuila, por mencionar algunos, no solamente no ven cómo cuidan a sus comunidades de la depredación ecológica, sino que están ofertando los territorios porque seguramente están metidos, y desde aquí los acuso, en esos negocios corruptos de estas empresas. Por esa razón, nosotros no creemos en estos órganos reguladores para el entreguismo y para el ecocidio criminal. Por esa razón, vamos a votar en contra de esta parte oscura de la reforma energética. ¿Es cuanto? Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Enrique Auri para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, estamos ante un momento de definición para la industria energética nacional. Nos encontramos dando pasos firmes hacia el desarrollo sustentable y fortalecimiento económico de México. El paquete de reformas que estamos por aprobar serán el detonante de un país de oportunidades, crecimiento e inversiones, que por fin sentará las bases de un crecimiento nacional sostenido para el mediano y largo plazo. Nos encontramos en la antesala de hacer realidad las reformas estructurales que nuestro país necesita en materia de energía, mismas que serán el vehículo que detonen el potencial energético que tenemos y que sin lugar a duda nos posicionará como referente en el ámbito internacional. Somos un país afortunado, ya que tenemos una gran riqueza de recursos naturales. Sin embargo, esa abundancia no nos sirve de nada si no somos capaces de traducirlas en beneficios tangibles para todos los mexicanos. Lo anterior
nos obliga a plantear reformas de gran calado que nos permitan una adecuada adaptación a los cambios que ha tenido el sector energético a nivel nacional e internacional, promoviendo la participación de más actores en la extracción y explotación de nuestros recursos, pero representando la historia de instituciones como Pemex y CFE que tanto le han dado al país. Por ello, el Partido Verde ratifica su respaldo a la política energética propuesta por el Gobierno de la República. Aunque le incomoda a la oposición, nosotros estamos orgullosos de ser una fuerza política responsable que ha sabido entender las necesidades de cambio de un país que necesita transformarse para estar a la altura de las legítimas existencias y necesidades de su pueblo. Reconocemos que ante el nacimiento de una nueva industria energética surge la necesidad del Estado de fortalecer los mecanismos que serán los encargados de regular las actividades del sector. Como este fin, se crean los organismos reguladores coordinados en materia energética, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, órganos que, si bien es cierto, son dependencia del Ejecutivo Federal, también se les dota de autonomía técnica y de gestión y presupuestaria. La CRE y la CNH serán las instituciones encargadas de hacer cumplir los objetivos de la reforma energética en cuanto respecta a garantizar la rectoría del Estado en el sector en beneficio de todos los mexicanos. Es por ello que tenemos la obligación de llevar a un buen puerto este proceso legislativo. Podemos estar seguros de que los nuevos organismos reguladores estarán integrados por los mejores expertos en la materia, elegidos de manera transparente y democrática. Debemos destacar que esta ley cuenta con grandes avances en el control de servicios públicos, ya que incorpora códigos de conducta obligatorios a los comisionados que integrarán este órgano. Todo ello de estas áreas garantizará transparencia y rectitud del ejercicio a su encargo, además de incorporar un capítulo especial relativo al combate de la corrupción, pieza fundamental para este gobierno. Con el nacimiento de estas instituciones, daremos a los mexicanos la seguridad de que la nación es y seguirá siendo el dueño de sus recursos naturales, de los hidrocarburos y de la industria eléctrica. Que quede claro, Pemex y CFE no se venden, no se regalan, por lo contrario, se fortalecen. El proceso legislativo que resultó en el dictamen que estamos discutiendo tiene una profunda carga nacionalista reflejada en la responsabilidad que se le otorga al Estado mexicano de vigilar a través de sus nuevas instituciones que la exploración de hidrocarburos se lleve a cabo con estricto apego al interés nacional. Compañeros legisladores, prácticamente todos ustedes, a nombre propio y de sus grupos parlamentarios, han externado en el proceso de discusión y dictamen de estas iniciativas su preocupación por la garantía de la sustentabilidad en el desarrollo del sector energético, la protección de los ecosistemas y la reducción de los posibles impactos que esta industria pudiera provocar al medio ambiente del país. Pues bueno, en este dictamen está contenida la ley que da vida a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos, como un nuevo órgano regulador especializado en protección al medio ambiente y la seguridad de la industria en el sector de petróleo. En mi grupo parlamentario queremos agradecer la suma de voluntades por parte del Ejecutivo Federal y al interior de este Congreso de la Unión para manifestar su voto a favor de la creación de la agencia, que ha sido una de las preocupaciones más sensibles del Partido Verde. La tarea de esta agencia
no será fácil, ya que está la ley de Mande. No, continúe, diputado. Les pido, por favor, respeto al orador. Síguele, Enrique. Continúe, Paisano, diputado. la tarea de esta agencia no será fácil, ya que esta ley le otorga como objetivo principal la prevención de desastres que puedan ocurrir en cualquiera de las áreas asociadas al sector de hidrocarburos. Y su mandato principal será la regulación, supervisión e inspección relacionada con la protección del medio ambiente y la seguridad industrial. Con estas facultades, la agencia participará de manera conjunta con diferentes dependencias y organismos de la administración pública, estableciendo mecanismos de coordinación y colaboración, evitando así duplicidad de funciones entre cada una de ellas. La agencia garantiza el desarrollo integral y sustentable del país, pues atiende la preocupación que tenemos por preservar el entorno del ecosistema. Por ello, el Partido Verde, con nuestro voto a favor, refrenda nuestro compromiso con un México verde que ama profundamente la naturaleza y que por ello empeña en cuidarla y respetarla a toda costa. Compañeros, dejémonos de críticas, dejémonos de venir a atacar y de no reconocer la voluntad de un presidente que quiere un nuevo México, que quiere transformar a un país de punta, que podamos competirle al mundo. Con esta agencia nos va a ayudar a que haya más transparencia y a cuidar el entorno ambiental. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Alejandro Cuevas Mena, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD. Eso es bueno. Oye, a mí siempre me conté porque me dijeron que eran 10 en este. Estén de acuerdo. Han sido 7 para todos. Pero ha habido tolerancia también para todos. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Con su venia, señor presidente, qué barbaridad escuchar aquí la competencia de a ver quién le echa más elogios al presidente, a ver quién se arrastra más ante el Ejecutivo. Es una vergüenza, de verdad. No es el papel de los legisladores. Los legisladores debemos de tener independencia, autonomía. Tranquilo, su chamba está asegurada, diputado ecologista. Siga. Están prohibidos los aplaudiendo diálogos. como foca. Pido respeto al orador, como lo he pedido para todos los demás oradores que han hecho uso de la tribuna. Mire, los reformas y los reformadores que impulsan estas reformas de los energéticos han perdido el juicio o son ingenuos o de plano ignorantes de las características del mercado de los energéticos. No se han cansado de vanagloriar al mercado y sobre todo a la libre competencia como la tabla de salvación de México. Su estrategia de desmantelar el monopolio estatal para abrir la libre competencia es muy peligrosa, ya que los competidores no son pequeños y medianos, sino los gigantes de los energéticos. Nos dicen que con la libre competencia aumentarán el nivel tecnológico de la industria petrolera, la producción, la productividad y los ingresos petroleros, al mismo tiempo que bajarán los precios. Esta propuesta, hay que decirlo con claridad, es irrealizable, es una ilusión, es un engaño para las y los mexicanos. Como los minerales ya no quieren que sean Pemex y la CFE las empresas dominantes de los energéticos de México. ¿Quiénes son sus empresas favoritas y con las que bajarán los precios? ¿Cuáles son? ExxonMobil, que comercializa 5.3 millones de barriles al día.
Petrochina 4.4, British Petroleum 4.1, la Shell 3.9 millones de barriles por día y la Chevron con capacidad de 3.5 de millones de barriles diarios. Estas empresas piden libre competencia precisamente para dominar los mercados. Todas ellas son consorcios más poderosos que Pemex, más integrados y con un sistema productivo que articula la exploración, la extracción de la materia prima y su industrialización y comercialización. Estas son las principales empresas dominantes del mercado mundial. Son transnacionales que buscan garantizar para el largo plazo el control de reservas probadas y probables de hidrocarburos en el mundo. Y ante ellas, los reformadores, los grandes reformadores, desmantelan a Pemex y a la CFE. No se debe dudar que el de los energéticos es un mercado difícil de regular por cuanto sus agentes son grandes consorcios monopolistas, cuyo sistema de operación nada tiene que ver con la libre competencia del mercado. Por lo tanto, no se pueden olvidar que los organismos reguladores actuarán en un mercado de competencia monopolista, en donde actúan consorcios que poseen enormes recursos financieros y políticos, que presionan para lograr a toda costa sus propósitos con las licitaciones, asignaciones, contratos, asociaciones o simplemente para tener protección en las relaciones laborales que establecerán con los trabajadores mexicanos. Por esta razón, los órganos reguladores requieren de atributos, mecanismos y capacidades suficientes para librarse de las prácticas monopolistas de gestión económica. El mercado no es la simple circulación de mercancías y dinero, sino principalmente un sistema de fuerzas económicas y políticas representadas por personas de carne y hueso, que defienden sus particulares intereses centrados en la obtención de la máxima ganancia. En el mercado energético, dominado por los grandes consorcios y el capital monopolista, los órganos reguladores tendrán que ser muy fuertes y eficaces y no caer en la peligrosa ingenuidad de que regularán la libre competencia. Los mercados monopolizados no operan con la lógica de la mejor calidad y el menor precio. La competencia monopolista opera mediante relaciones políticas administradas con dinero para conseguir el control de la información necesaria para la toma de decisiones. Pemex tiene un banco de información geológica procesada que permite saber con certeza en dónde están los yacimientos más prometedores, en qué condiciones se encuentran, cuál es su potencial de producción, qué tipo de hidrocarburos posee, etcétera. Información que ha costado millones de dólares en investigación y formación de recursos humanos y científicos. Las petroleras ambicionan esta información y la ley de hidrocarburos y la de los órganos reguladores obligan a Pemex a entregar esos datos a la CNH cuando ésta no tiene los suficientes sistemas de seguridad para resguardarlos y hacer uso eficiente con ella. Para controlar la información estratégica, las petroleras no solo dispararán misiles como en Irak, su especialidad es disparar cañonazos no de 50,000 pesos como en la época de Álvaro Obregón, que nadie resistía en ese entonces, sino de millones de dólares que en esta época del individualismo extremo tampoco los neoliberales podrán resistir. El mercado de competencia monopolizada en un mar de corrupción y las leyes de la reforma energética y en particular de los órganos reguladores que supuestamente fortalecen a la CNH y a la Comisión Reguladora de los Energéticos no crean herramientas jurídicas para evitar que los políticos que administrarán la industria energética sigan cometiendo actos de corrupción. En los mercados de competencia monopolista, los órganos reguladores, para ser eficaces, deben contar con conocimientos profundos del ámbito técnico que regulan y experiencia ganada después de muchos años de vida profesional en el tema objeto de la regulación. También deben contar con independencia frente al poder público del gobierno y al poder económico de los regulados. De igual modo, un buen regulador debe actuar con honestidad y transparencia, debe tener atribuciones y recursos para actuar, así como un blindaje a prueba de altísimas presiones económicas y políticas.
La iniciativa de los órganos reguladores es muy pobre y falla rotundamente en su pretensión de fortalecer a los reguladores. Estos reguladores en realidad serán organismos sujetos a las decisiones políticas de la Secretaría de Energía, con el riesgo de que en su integración queden personas que actúen como representantes de las empresas reguladas. Tanto la CNH como la CRE no tienen autonomía presupuestal y serán una especie de organismos subordinados a la Secretaría de Hacienda y a la CENER, es decir, a la estrategia del Poder Ejecutivo Federal. La iniciativa, en lugar de prescribir medidas para incrementar la independencia frente al poder político, hace exactamente lo contrario. Las figuras novedosas de órganos reguladores coordinados y Consejo de Coordinación del Sector Energético no tienen otro objetivo que acrecentar el control de la Secretaría de Energía sobre los que hoy son sus órganos desconcentrados, por lo que es notable el retroceso en las perspectivas de tener instituciones de mercado realmente autónomas. El Consejo Coordinador del Sector Energético no será un mecanismo de coordinación, sino de imposición de los proyectos y de las políticas de la Secretaría de Energía. Así, en áreas de suplir la ausencia de una homogeneidad en la coordinación interinstitucional de los órganos reguladores coordinados en materia energética, se propone la creación del Consejo de Coordinación del Sector Energético y todos sus comisionados y presidente comisionado los habrá de nombrar el Ejecutivo Federal. No se evita el efecto puerta giratoria, con el cual de los altos cargos de las empresas reguladas salen funcionarios para los órganos reguladores y de estos órganos reguladores salen especialistas para ocupar altos cargos en las empresas reguladas, como bien ha señalado el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Por otra parte, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos queda como un órgano dependiente de la administración pública centralizada, cuyo director ejecutivo será nombrado y removido libremente por el titular del Ejecutivo Federal. La subordinación de los órganos reguladores al Poder Ejecutivo los hará inoperante. Miren, quisiera hacer unas preguntas. ¿Acaso los órganos reguladores servirán como pago a favores políticos? En la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente de Hidrocarburos, ¿acaso no es un premio para el Partido Verde Ecologista y sus focas por su docilidad hacia el PRI? Se trata de crear burocracias innecesarias para colocar a los amigos serviles, como los diputados y diputadas que votan a favor de esta reforma para darles chamba. ¿Es esta legislación un mecanismo para legitimar el saqueo de los recursos naturales de nuestro país? Culmino, señor presidente. Estas preguntas surgen al constatar que la legislación de los reguladores no está relacionada con principios mínimos de imparcialidad, legalidad, profesionalismo, pues se veta a los investigadores o bien a los técnicos profesionales de Pemex, en el caso de la agencia, para su conformación. El PRD está a favor de órganos reguladores con la suficiente fortaleza para regular la competencia, no como agencia de colocación. No podemos estar a favor de una política que fija la prevalencia del interés energético sobre cualquier otro y que bajo el amparo de la utilidad pública lesiona, transgrede, despoja y violenta los derechos de las personas sobre su único patrimonio, sobre la seguridad económica de las familias y sobre el interés nacional. ¡Ladren! Votaremos en contra. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Rubén Camarillo Ortega. Gracias, presidente. El tema que hoy nos ocupa, sin duda, es uno de los pilares más importantes de esta reforma energética. Hablar de una regulación eficiente debe buscar que las empresas provean los productos y servicios de calidad a precios competitivos, incluso cuando no haya condiciones de competencia.
El mensaje de esta reforma con respecto a los órganos reguladores es muy claro y es uno solo. Ante esta nueva expectativa del sector energético en nuestro país, el papel que juegue la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia para la Protección del Medio Ambiente y el sector industrial en los hidrocarburos, en el sector hidrocarburos, sin duda tienen la premisa principal: proteger los intereses de los consumidores en nuestro país. Que no haya duda, la propuesta que se hace el día de hoy es que ante este cambio de paradigma en donde se termina con el monopolio en el sector hidrocarburos y el sector eléctrico, requiere el contrapeso indispensable, los equilibrios jurídicos necesarios para que esta apertura no sea una apertura indiscriminada o una apertura que vaya en contra de los intereses de los ciudadanos. Por eso cabe hacer la reflexión detallada de cuáles son las funciones que, por un lado, la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene como papel principal. Quiero aclarar una falacia que se ha venido a plantear aquí a la tribuna. Se dice que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a través de la formación del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, va a ser la agencia que va a permitir que las empresas transnacionales se hagan de la información que le ha costado miles de millones de pesos a Petróleos Mexicanos. Qué equivocados están. No han entendido el concepto. El Centro Nacional de Información de Hidrocarburos es una estrategia de nación. No es Pemex el dueño de esa información, como no lo es tampoco de las reservas. Quien es el dueño de esa información y de las reservas es la nación. Y la nación, a través de la Constitución, le ha encomendado a la Comisión Nacional de Hidrocarburos que se haga cargo de la administración estratégica del sector hidrocarburos en nuestro país. No es una ocurrencia ni es que alguien se lo haya sacado de la manga. Así está dispuesto en la Constitución. Más aún, esta información de la que va a hacer uso la Comisión Nacional de Hidrocarburos no provendrá solamente de Petróleos Mexicanos, sino que la ley establece también muy claro que toda la información de exploración que se haga en este país, aún por particulares, deberá de ser concentrada, deberá de ser administrada, aún la de las empresas particulares, por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. No hay tal posibilidad que aquí se ha planteado que esta comisión se convierta en el testaferros de las empresas transnacionales. Qué equivocados están, no han leído cuidadosamente la iniciativa. Por otro lado, es importante decir claramente que efectivamente uno de los riesgos que existen para los reguladores es que sean cooptados o por los regulados o por el gobierno. Me parece que la redacción actual es afortunada, puesto que garantiza la independencia de estos órganos reguladores para que funcionen como deben de funcionar. A quien se deben estos órganos reguladores son a los intereses de los consumidores, no de las empresas, como aquí se ha pretendido venir a decir. Por otro lado, en el caso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, no es un pago de favores a ningún partido político, no es
solamente la iniciativa del Partido Verde, es también la iniciativa del Partido Acción Nacional, que ha visto con claridad cuáles son las mejores prácticas internacionales en este tema. México no es el único país que va a tener este tipo de agencias especializadas. Tan complejo es el sector hidrocarburos que países como Estados Unidos, como Noruega y otros muchos tantos en otras latitudes del planeta han tomado la determinación de tener estas agencias especializadas. ¿Qué no decir de la Comisión Reguladora de Energía? Es importantísimo entender que con la apertura a la generación de energía eléctrica por particulares y a su comercialización, se requiere un órgano fuerte, sólido, que valga para que los consumidores de esta industria, del sector eléctrico, tengan las garantías que, por ejemplo, en el tema de las tarifas, no serán ya en el futuro determinadas con un criterio político en la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo. Será ahora producto de análisis técnicos cuidadosos los que determinarán finalmente las tarifas. ¿Por qué si creemos que esas tarifas de energía eléctrica van a bajar? No es producto de un buen deseo de cualquiera de los aquí presentes. Será producto, será consecuencia de que efectivamente en esta reestructuración del sector exista tarifas que sean calculadas no con criterios políticos, sino con criterios técnicos. Hacia allá vamos. Para terminar, presidente, solamente una reflexión final. Hemos visto estos últimos días cómo un grupo radical en esta Cámara de Diputados ha pretendido venir aquí a esta tribuna a hacer un concurso de bajezas. Bajezas que no les vamos a responder con bajezas. Pareciera ser que el concurso en esta tribuna es saber quién exhibe de mejor manera sus miserias intelectuales. No recibirán de nuestras partes ninguna contestación en ese mismo tono, pero sí les decimos desde aquí, no vamos a permitir más chantajes, actuaremos con responsabilidad porque a eso venimos a esta Cámara de Diputados. Gracias, diputado. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI tiene la palabra el diputado Antonio Astiazarán Gutiérrez. Por la venia de la presidencia. Los legisladores del PRI concebimos al ejercicio de gobierno como un esfuerzo dirigido a transformar la realidad en beneficio de todos, como una vocación de servicio dirigida a hacer de la política una herramienta que sea capaz de reflejarse en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Los priistas nos negamos a aceptar de manera resignada nuestra realidad. Renegamos de quienes se refugian en la fatalidad para no atreverse a revolucionar su entorno. Buscamos dirigir el cambio, pero desde la diferencia, dialogando y entendiendo a quienes no piensan como nosotros, sin renunciar a los dictados de la voluntad popular, los cuales se reflejan en la integración de los poderes de la Unión. A lo largo de estas semanas hemos transitado jornadas agotadoras, pero el cansancio no ha sido pretexto suficiente para incumplir el mandato que nos ha sido otorgado, sobre todo cuando se discuten temas tan trascendentes para el país como los que ahora nos convocan. El tema inherente a la sesión de hoy, relativo a la expedición de este dictamen, que sin duda representa una nueva oportunidad para los mexicanos con motivo de este esfuerzo transformador del presidente Enrique Peña Nieto al emitir una nueva ley de órganos reguladores coordinados. El referido instrumento legislativo se emite a partir del reconocimiento de que el sistema energético nacional
opera con órganos reguladores actualmente que tienen escasas atribuciones para vigilar, supervisar y sancionar a los entes regulados, con insuficiencia además presupuestal para ejercer sus funciones, así como la ausencia de mecanismos para transparentar las decisiones tomadas por sus órganos de gobierno. Las comisiones del conocimiento consideraron necesario fortalecer los órganos reguladores del sector energético, lo cual significa transformarlo para dotarlos con órganos con autonomía técnica, operativa y de gestión que ejerzan facultades de regulación técnica y económica. Ya bajo el esquema de estos nuevos órganos reguladores, no podremos tener los mexicanos juez y parte. Antes, la Secretaría de Energía diseñaba, conducía y vigilaba la aplicación de la política energética en México. Hoy, la Secretaría de Energía será el eje rector para el diseño de la política energética, pero contaremos con órganos autónomos que estarán encargados de vigilar que esta política energética se cumpla, que se ejecute y que se sancione en los casos en los que no se ejerza a cabalidad. Entre las atribuciones de los órganos reguladores destacan vigilar y supervisar sus actos de resolución, imponer sanciones sobre actos u omisiones, solicitar a los sujetos regulados todo tipo de información y verificarla respecto de las actividades reguladas, realizar visitas de inspección, así como operar el registro público con las resoluciones de acuerdo del órgano de gobierno. Cada órgano regulador deberá contar con su propio órgano interno de control, con sus áreas habilitadas de responsabilidades, quejas y auditorías, lo cual llevará a una mejor rendición de cuentas y a un combate eficiente a la corrupción. Los contratos, autorizaciones, permisos, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que celebren estos órganos estarán todos sujetos a la Ley de Anticorrupción de Contrataciones Públicas, así como a las demás leyes aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. En lo relativo a la agencia, en comento, esta establecerá la adopción y observancia de estándares técnicos nacionales e internacionales, la prevención y contención de derrames y fugas de hidrocarburos, coberturas financieras en caso de contingencia, integridad física y operativa en las instalaciones en pozos, plataformas y ductos, captura y transporte e inyección industrial de dióxido de carbono para la producción de hidrocarburos. Compañeras y compañeros legisladores, reconozco en cada uno de los diputados aquí presentes seres libres que defienden con inteligencia sus puntos de vista. No distingo en esta tribuna a un solo enemigo, sino a mexicanos que tienen la pretensión de mejorar las condiciones de vida de este país bajo ópticas diferentes, todas ellas respetables. Días como este enaltecen la función legislativa y dan lustre a instituciones del Estado mexicano. Hoy, como nunca, los priistas nos enorgullecemos de ser tales, de ejercer esta importante responsabilidad confiado en el pueblo, acompañando a nuestro presidente Enrique Peña Nieto en su intento por transformar al país para el beneficio de todos. Confiemos en nuestro potencial, seamos audaces y atrevámonos a dar un gran salto a nuestro desarrollo, señaló nuestro primer mandatario. Justo en esta ruta nos encontramos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Con esta intervención concluyen los posicionamientos de los grupos parlamentarios y también el periodo para registrar reservas. Y para iniciar el debate en lo general, tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado Fernando Belaunzarán para hablar en contra del dictamen. Sí, gracias, con su venia, diputado presidente. No es por presumir, pero hay mejor asistencia en el Foro Internacional de Política de Drogas. Quien pide elevar el debate
tiene que poner el ejemplo. Ya me ocuparé de quienes desperdiciaron el excedente petrolero más grande que ha tenido el país y que después de 12 años su resultado fue más pobreza y más miseria y poco desarrollo para el país. Lo que quiero hablar y me quiero centrar en primera instancia es que estamos ante un engaño al pueblo mexicano tremendo, porque no estamos ante la apertura moderada que pedían. Esto no es Petrobras, no es Statoil que estaban diciendo, porque en Brasil y en Noruega la política de Estado es para fortalecer a la empresa del Estado. Y prueba de eso es que Petrobras tiene más del 90% de la extracción de hidrocarburos en Brasil y Statoil tiene más del 80% en Noruega. ¿Por qué? Porque la política pública está orientada a fortalecer a la empresa del Estado. Pero aquí tenemos una propuesta que quiere fortalecer a los competidores y le da garantías a los competidores. Esto no es Petrobras, no es Statoil. Hubiera sido más honesto que dijeran que el modelo era Irak después de la invasión norteamericana. Eso se parece más que Noruega o Brasil a lo que están. Nos dijeron que querían regresar a los tiempos de Lázaro Cárdenas, porque Ruiz Cortines fue el que prohibió, pero imagínense a Lázaro Cárdenas invitando a las empresas que acababa de expropiar. La inversión privada era solo complementaria y solo en aquellos lugares donde se necesitara y subordinada a Pemex. Hay un enorme engaño. Usaron a Lázaro Cárdenas de una manera, me parece, pero peor aún, son inconsecuentes con sus electores y con sus militantes. Voy a leerles la plataforma, el programa de acción del PRI, son sus documentos básicos. Dice el punto 326, en lo tocante al petróleo y gas se debe mantener en manos de la nación a través de la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de Pemex como empresa pública y de carácter productivo. Y habla la reforma y habla de que solo habrá un entorno de competencia en los procesos económicos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos. Esto es mucho más que lo que dice el PRI. Están engañando no solo a los mexicanos cuando dijeron que iba a ser una apertura moderada tipo Noruega o Brasil con estas grandes, están engañando también a sus propios militantes violando su plan de acción. Y en la plataforma electoral de Peña Nieto en 2012 no dice casi una palabra, pero dice que los hidrocarburos serán parte de la nación. En el Pacto por México aprobado por el presidente dice el compromiso 54, el que firmaron también, por cierto, el presidente del PRI y el presidente del PAN junto con el presidente. Dice, se mantendrá en manos de la nación a través del Estado la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de Pemex como empresa pública. En todos los casos, la nación recibirá la totalidad de la producción de hidrocarburos. Esto se comprometieron, esto también lo violaron. Por este engaño al pueblo de México es que no quieren quizás la consulta. Me extraña ver que no haya una sola voz del PRI en contra de este proceso, porque va en contra de su historia. ¿Acaso no fue el PRI el que puso a Lázaro Cárdenas aquí en letras de oro? ¿Acaso no fue eso? ¿Qué les queda de nacionalismo? ¿Cuál es su reducto de nacionalismo? Perdón, creo que el PRI resolvió la crisis de identidad quedándose sin identidad. Y tenemos una ley del péndulo. Sí, con la nacionalización de la banca, por cierto, tampoco había voces del PRI, todos se disciplinaron. Si la nacionalización de la banca fue un lugar del péndulo, ahora está en el otro extremo. Van en una competencia en donde suben a Pemex a competir con los otros con las manos atadas. Y decían, por cierto, con el Pacto por México, que iban a poner en orden a los poderes fácticos. Bueno, no pudieron con los nacionales y ahora van con los extranjeros. Dirán que las petroleras no son las mismas de 1938. Tienen razón, son mucho peores. Están abriendo la piscina a los tiburones con los niños chapoteando. Ya lo verán aquí y hay cualquiera menos un interés nacionalista. Miren lo que es la historia y cómo es la paradoja. Cuando Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo,
la gente salió espontáneamente, hizo una fila en Palacio Nacional e hizo una colecta donde la gente rompía sus alcancías, daba sus gallinas, daba sus cerdos, daba todo lo que tenía para pagar la expropiación. Ahora va a haber una expropiación a los mexicanos también con el Pemex Proa, con la privatización. Pero a diferencia de Lázaro Cárdenas, que fue espontánea, que la gente salió a apoyar esa medida nacionalista, aquí va a ser a fuerzas, impopular. Nos van a cobrar a todos los mexicanos a fuerzas el costo de la corrupción, el costo de la impunidad, el costo de los negocios, el Pemex Gate, porque no va a haber aclaración. Ese Pemex Proa es el verdadero crimen de este siglo, en donde prácticamente no ayuda a Pemex a competir, es luego para poderlo vender sin esos pasivos. Y al PAN le quiero decir, si al PRI le digo que es inconsecuente con su historia, que yo le invito, no está aquí Paco Arroyo para decirle ayer que decía que estaba a punto de decirle que entro a discutir con su programa, con su plataforma, con la historia del PRI, a demostrar que no hay nada que les indique llegar a una privatización de esta manera, muy diferente a la que invitaron a los mexicanos. Pero bueno, a ver qué pasa. Por cierto, cuando hubo las privatizaciones del PRI en los 80s, hubo voces que se alzaron y salieron en la corriente democrática del PRI. Ahora, frente a esto, la verdad me decepciona que no haya una sola voz del PRI que quiera valorar su historia. Y termino simplemente diciendo con esto al PAN, al Partido Acción Nacional, que por cierto, por supuesto que desperdiciaron el excedente petrolero, tuvieron todos los recursos para poderlos usar en el desarrollo y no lo hicieron. Si están hablando de la debacle y la catástrofe de Pemex, es su autocrítica. Pero les quiero decir al PAN con franqueza y respeto que son unos demócratas inconsecuentes. ¿Por qué? Porque impulsamos juntos un empoderamiento a los ciudadanos como la consulta popular. Pregúntenle al presidente de la Comisión de Gobernación que la dictaminó en 2011 si no era para discutir problemas constitucionales, puntos constitucionales, y ahora simplemente por defender este negocio. Por eso ahora quieren achicar la consulta popular y que no se haya. Si quien es demócrata solo cuando le conviene, no es demócrata. No puede haber demócrata solo por interés y por convicción. Y ya que está aquí mi amigo Fernando Rodríguez Doval, yo lo quiero aludir, a ver si podemos debatir sobre la consulta popular y si debe ser constitucional o no, de acuerdo a sus criterios y principios democráticos. Si la Constitución no establecía que se podía consultar eso, y ese fue el espíritu del constituyente, y ahora, porque no quieren dar marcha atrás a este negocio, no le quieren preguntar a la gente, a la población. Sean demócratas consecuentes, pero me parece que aquí se exhiben la inconsistencia del PRI con su historia y la inconsistencia del PAN con los principios democráticos que dice sostener. Gracias. Gracias, diputado. Para contestar alusiones personales tiene la palabra por 3 minutos el diputado Fernando Rodríguez Doval. Con su venia, diputado presidente. Bueno, primero quiero agradecer las menciones que hizo el diputado Belauzarán acerca, y también lo voy a decir yo con toda claridad, de la incongruencia del PRI. Porque la misma reforma constitucional que se aprobó en diciembre del año pasado y las mismas leyes secundarias que estamos aprobando en estos días, Acción Nacional las propuso en el año 2008, y el PRI se opuso tajantemente a esta reforma energética. Y ahora sí están de acuerdo, porque ahora son gobierno. Pero cuando eran oposición, el PRI siempre privilegiaba el cálculo electorero a lo que era bueno para el país. Y eso también tiene que quedar claro en este debate, y por eso, qué bueno que lo sacó el diputado Belauzarán, y por supuesto, yo subo a esta tribuna a recordarle al pueblo de México la enorme incongruencia del PRI cuando son gobierno y cuando son oposición. Dicho esto, paso a hablar acerca de la consulta popular. La ley federal de la consulta popular, diputado Belauzarán, yo creo que es muy clara.
Sin embargo, cualquier duda que exista será la Suprema Corte de Justicia la que la resuelva. La Ley Federal de Consulta Popular establece que ésta podrá llevarse a cabo para cualquier acto legislativo del Legislativo Federal o para cualquier acto administrativo del Ejecutivo. Al hablar de una reforma constitucional, estamos involucrando también a los congresos locales, que conforman lo que la Constitución llama precisamente el constituyente permanente. Por lo tanto, desde mi interpretación personal, se lo quiero dejar claro, desde mi interpretación personal, una reforma constitucional, al transitar